La pregunta multimillonaria global sigue siendo: ¿es la emergencia de los BRICS una señal de que hemos entrado verdaderamente a un nuevo mundo multipolar? El BRICS, grupo constituido por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, sabe perfectamente que Washington y la Unión Europea jamás renunciarán al control del FMI y del Banco Mundial. Por esto mismo, los BRICS presionaron por la creación de un banco de desarrollo que pueda invertir en infraestructura y suministrarles créditos de respaldo para cualquier crisis financiera que se encuentren por el camino. El problema que enfrentan por el momento es el siguiente: no tienen una alternativa ideológica o institucional al neoliberalismo y al dominio de la finanza global. El BRICS apuesta cada vez más por el yuan como su alternativa monetaria a un desvalorizado dólar estadounidense. Contra los cañones y las cañoneras, los misiles y los drones, está la potencia económica. Ahora se libran guerras monetarias. El BRICS, sobre todo China y Rusia, tienen mucho dinero. Sudamérica se une rápidamente. Por lo tanto, el siglo XXI se está conformando ahora mismo como una confrontación entre Estados Unidos, OTAN y el BRICS, con todos los efectos y defectos de cada lado. Tercer bloque aquí en Bajo la Lupa de Gale, Luciana Giotto, nuestra invitada especial, que nos está desasnando sobre las cuestiones del mundo económico, de la conformación económica mundial, y ahora con un bloque muy interesante, ¿no? No es un bloque económico, es un bloque de información. Pero vamos a preguntarle sobre el BRICS, sobre el FMI, los Panama Papers, los fondos Whitbread. ¿Qué ha aportado el BRICS al mundo? Estábamos hablando de China. China forma parte del BRICS también. Es decir, es un pulpito que tiene sus tentáculos metidos en varios lugares de los bloques económicos. ¿Qué le ha aportado el BRICS al mundo? ¿Cuál es su situación actual? ¿Cómo afecta la situación de Brasil? No, los BRICS sí, en realidad esencialmente es lo que muchos especialistas en la temática comentan, es que BRICS en términos de peso económico es esencialmente China e India hoy, ¿no? En términos económicos reales, bueno, Rusia tiene el petróleo, pero Sudáfrica y Brasil, bueno, emergente, hoy una gran potencia, en gran crisis también, pero que se discute más, ¿no? O sea, en realidad esencialmente el motor del BRICS es China, y el interés que hay por detrás del BRICS es de generar un espacio, probablemente no solo político, porque se ha hablado mucho en términos políticos, como si planteara una cuestión ideológica diferente a Estados Unidos. Yo lo llevo siempre a ese plano porque vuelvo a siempre desde América Latina, siempre miramos como que los yanquis malos, y cualquier otra cosa parece que es maravillosa y que viene a darnos una mano genial. China lo que está haciendo es, evidentemente, en ese sentido, con los BRICS, es disputar el poder norteamericano, pero no solo poder en términos, de intervenciones o geoestratégicos, sino más bien el poder económico, como poniendo sobre la mesa la discusión sobre las instituciones de Bretton Woods todavía que existen, o sea, el FMI y el Banco Mundial. Lo que ha hecho China estos últimos años, poquitos años, es desarrollar una banca de fomento y banca de último recurso, que es lo que han hecho el FMI y el Banco Mundial en los últimos 70, 80 años, desde la Segunda Guerra Mundial, es generar esa banca a nivel regional asiática, por lo cual Asia se ha vuelto, o sea, el sudeste asiático, se ha vuelto un lugar candente para los Estados Unidos, porque saben que esa es la génesis, más que los BRICS en general, que discuten en los foros internacionales, pero esa es la génesis del declive del poder financiero norteamericano. Exactamente, y yo digo exactamente como si supiera, pero me estoy guiando realmente por la instalación de numerosas fábricas estadounidenses en el sudeste asiático. Eso sí. El resurgimiento del tigre de Malasia, y no estoy hablando de Sandokan, ¿no? Cómo Malasia emergió, Indonesia, toda esa zona que se había vuelto un polo productivo
con muy bajo costo laboral. Sigue siendo, claro. Para los Estados Unidos. Sí. Nike se producía en Malasia. Sí, claro. Entonces, todo se produce, pero no solo para Estados Unidos, para las firmas europeas también. Claro, exactamente, pero ahora... Todos rajaron, al tomar de una manera muy académica dicha, en realidad rajaron de la indisciplina y de las leyes, o sea, la indisciplina del trabajo por un lado, digamos, uno tiene que ubicarlo en los años 70, con las nuevas tecnologías que permitieron ese traslado de las empresas de Bélgica, de Alemania, de Estados Unidos, de Canadá, al sudeste asiático, a México, y ahí entra la temática también de los tratados de libre comercio, ¿no? Buscando las empresas generar estos nuevos derechos en ese movimiento de traslación. Ahora bien, algo interesante también, China, vuelvo con China y esto, algo que está sucediendo ahora y los chinos están muy preocupados. Las empresas norteamericanas, alemanas, francesas, etcétera, etcétera, del primer mundo, están hoy emigrando de China, yéndose justamente a estos países que vos mencionabas, esencialmente Vietnam, o sea, los más pequeños y atrasados del sudeste asiático. No tanto Malasia y Singapur, sino sí Vietnam, Laos, Brunei, o sea, países que hoy se vuelven Brunei muy candentes. Bueno, el sultán de Brunei tiene plata, el pueblo no sé. No, claro, porque estamos hablando de instalación de fábricas que los estados dan muchísimos beneficios a las fábricas que se instalan ahí. Es atractivo para poder tener un progreso como país. Inversión extranjera directa, pero que en ningún momento se discute qué tipo de inversión, a dónde va a ir, qué consecuencias va a tener, si las empresas respetan derechos humanos, si respetan derechos ambientales. Digo, eso no solo sucede en el sudeste asiático, sucede aquí. Aquí se habla de atraer inversión extranjera. ¿De qué inversión extranjera estamos hablando? ¿Cualquier inversión extranjera es buena? Esa inversión que sirve al desarrollo. Digo, en los 90 se habla de inversión extranjera, que es verdad, llegó en Argentina, ¿no? Ahora me vuelvo a Argentina, pero para que se vea que es la lógica del capital global que circula y que los estados dan beneficios brutales, ¿no? Se hablaba en los 90, bueno, traigamos inversión extranjera. Sí llegó la inversión extranjera, ¿a dónde? A los servicios públicos privatizados, no es que llegó inversión extranjera en las grandes instalaciones de fábrica, algunas sí, automotrices, pero en el marco de la inversión extranjera sin riesgo, es decir, a lo seguro. Claro, voy a lo seguro, no creo nuevo capital, sino que me adueño del capital que ya existe. Por ejemplo, las telefónicas, el servicio de gas, el servicio de agua. Prometo inversiones a posterior, hoy que estamos a 20 años de ese proceso, vemos que no se realizaron esas inversiones. Fueron capitales golondrinas. Por lo cual, claro, entonces nosotros tenemos que tener la capacidad de decir, ¿inversión para qué? ¿Para quién? ¿Quién se beneficia de esa inversión? La Barrick Gold en San Juan, ¿es inversión? ¿Esa inversión queremos? ¿De qué tipo? ¿Quién controla? ¿Qué impuestos se va a cobrar? Chevron. ¿Qué daños medioambientales deja? ¿Qué derechos humanos no respetan? Las mineras, hoy el caso de la industria extractiva es brutal. Desde Centroamérica hasta la Argentina, hasta los Andes, se ven las consecuencias nefastas que tienen las inversiones. Y recordemos bajo la lumbrera en Catamarca. Pero y los pueblos que están ubicados en esos lugares la tienen mucho más clara que nosotros de la ciudad de Buenos Aires, que no tenemos ni idea de lo que implica una mina y la contaminación de los ríos, porque sacamos el agua que tiene millones de litros de cloro del río de la Plata, que está totalmente contaminado. Ellos sí saben que tienen que preservar sus fuentes, incluso hasta turísticas, si uno lo quiere ver en términos económicos, porque vos contaminás el río, reventás la montaña, contaminás los bosques, te quedaste hasta sin fuentes de recursos para la vida. Eso es lo que hoy estamos experimentando. Hay una cosa que me llamó la atención con lo que vos estabas diciendo, porque está marcando la dirección en que va el mundo, ¿no? El rumbo que va tomando el mundo, en el pisoteo de las corporaciones por sobre las leyes de los estados. Es decir, que vamos hacia una conformación de un gobierno de las corporaciones en detrimento de los estados-nación. Esto está clarísimo cuando las empresas norteamericanas se radican en el sudeste asiático. ¿Por qué lo hacen? Para evitar los impuestos de su país. Porque pagando los impuestos de su país van al Estado. Por supuesto. Y el Estado significa política social. De alguna u otra manera, a pesar del sistema que tienen los Estados Unidos totalmente privado, capitalista, en el sentido de que la salud hay que pagarla. Sí, liberalizado. Liberalizado. Sí. De todas maneras, se van para no pagar los altos impuestos que deben pagar en su país. Claro. Por lo tanto, es un atentado en contra de su propia nación. Claro. ¿Verdad? Y nosotros acá en la Argentina, una parte de la sociedad se desgarra por pagarle estos fondos buitres. ¿Se entiende la lógica de dónde va? Y consiguientemente el tema de no respetar las leyes de los países donde se radican estas empresas. Por lo tanto, imponen sus condiciones. Sí. Condiciones que llevan también a la esclavitud
y a la explotación de los seres humanos, incluso a la depredación de la naturaleza, como recién acabas de decir. Todo esto no es consciente el mundo. De todo esto no es consciente el mundo. ¿Estados Unidos puede aislar de alguna manera el BRICS? ¿Tiene esa potencia todavía? Y en realidad, a ver, podemos pensar, igualmente en este momento, a ver, si pensamos el año 2016, es un año muy complicado en Estados Unidos, creo que en todo sentido, aparte, digamos, más allá de que hay gente que puede comentarlo con más puntillosidad, ¿no? Pero sí es muy importante pensar que es un año electoral. O sea, el ascenso de Trump, para mí el ascenso de Trump, digamos, ya hay varios analistas que lo están diciendo y aparece esta cuestión de que Trump le habla, por ejemplo, al electorado norteamericano de esas clases medias, media-baja, blanco, esencialmente, que... Sí, los WASP, que le dicen los WASP. Son ese sector que le habían prometido ascenso social y que vio que otros sectores sociales que generalmente estaban por debajo de él son los que empezaron a ascender, incluso, o sea, en el interior de Estados Unidos, incluso hasta los sectores latinos afroamericanos, claro. Son los sectores inmigrantes que hacen como tambalear supuestamente en esta lógica algunos de los baluartes de la sociedad norteamericana y con esta idea de el American Way of Life y el sueño americano, ¿no? Esto de que, bueno, en realidad todos podemos, pero hay todo un grupo grande norteamericanos que no ha podido, digamos, que es real que no ha podido. Claro. Trump le habla a esa gente y hay un eslogan que a mí me llama mucho la atención que se vincula con esto, ¿no? Con pensar el rol norteamericano en el mundo. El eslogan de Trump de campaña es Make America Great Again, o sea, hagamos grande América otra vez, ¿no? Y esto es lo que subyace también a la política internacional hoy. A Estados Unidos, habiendo perdido mucho de ese rol preponderante, sí es cierto con un gran poderío militar todavía, eso lo sigue teniendo, pero con ya no puede marcar tanto la política internacional como lo hacía antes. Pero con cada vez menos voluntad de poner su gente en el terreno. También, porque ha tenido que pagar costos altísimos al interior de los Estados Unidos, o sea que uno tiene que tener en cuenta que Estados Unidos no es como dicen los realistas en las relaciones internacionales más duras, que es como un ser unitario que hacia afuera del mundo se mueve como si fuera un tablero de ajedrez. En realidad Estados Unidos tiene que lidiar con sus propias inconsistencias sociales, con sus propias organizaciones sociales, con el sindicalismo. Para negociar el Tratado de Libre Comercio, el sindicalismo se opone abiertamente, por eso tensiona a los demócratas. Por un lado, entonces vos ves en la campaña actualmente a los demócratas y a Trump también hablando en contra de los tratados de libre comercio, por ejemplo, diciendo, bueno, nosotros el Tratado Transpacífico, que es el que pone justamente, intenta poner en jaque a China en nivel económico, este Tratado Transpacífico o TPP, que hoy en Argentina se empieza a hablar porque Macri dice que nos quiere sumar a ese bloque. Claro. Para terminar la vuelta. Sí, claro, en realidad, sí, totalmente, porque se aparece como un bloque liderado por Estados Unidos tratando de aislar a China, pero bueno, que genera sus tremendos ruidos al interior de Norteamérica en el momento en el cual vamos a tener elecciones, por lo cual hasta Hillary Clinton salió a decir que ella, siendo la esposa del presidente norteamericano que más Tratado de Libre Comercio firmó en sus 2 periodos en los 90, dice, bueno, hay que ver, hay que analizarlo, o sea, tuvieron que salir también a morigerar mucho el discurso. Y bueno, por eso este es un año quizás de transición. Un año bisagra. Sí, un año bisagra. El año que viene, gane quien gane, va a volver la movida librecambista porque es como se meten las empresas norteamericanas. Pero bueno, este año todavía se está como quizás acomodando un poco los actores, ¿no? de esta pelea por los tratados de libre comercio. Hemos tratado el tema de Estados Unidos aquí y hemos llegado a la conclusión de que la candidata del establishment es Hillary Clinton y no Donald Trump. Claro. Igualmente el eslogan de Donald Trump es un eslogan falso. Hagamos grande a Norteamérica de nuevo, cuando la que los hicieron grande a los Estados Unidos de Norteamérica fueron los inmigrantes. Pero esto lo vamos a tratar, vamos a llegar a la conclusión en el cuarto bloque. Interesantísimo el programa de hoy. Anecdótico va a ser y de colección, porque es una temática que no es habitual en Bajo la Lupa de Gale, pero que la estamos incorporando porque nos empeñamos y somos testarudos en ir al análisis a fondo hacia dónde va el mundo. Queremos saber, queremos desentrañar qué nos depara el futuro respecto a nuestra libertad, sobre todo. Quédese aquí, en Bajo la Lupa de Gale por Antel.